primero que todo, bienvenidos cada uno de ustedes, profesores, colegas, estudiantes de posgrado, a este seminario que hemos denominado, bueno, en realidad para hacer honor a la verdad que Mario ha denominado, Presente y Futuro de la Didáctica de las Ciencias para la Formación del Profesorado. La verdad es que antes de comenzar con las presentaciones y contarles un poco el contexto, quiero invitar a inaugurar este evento, para nosotros realmente importante, a nuestro director del Departamento de Química, el doctor Carlos Garrido. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que todo, primero expresar que estoy muy contento de que esta actividad se esté desarrollando. Agradecer enormemente la presencia de ustedes acá en la universidad. Espero que se sientan, como les decía, en casa, ¿sí? En primer lugar, por supuesto, a tener dos tan destacados profesores e investigadores en esta área de la didáctica. Y también agradecer, por supuesto, a las personas que han organizado esto, especialmente a Carla Olivares, la profesora Carla Olivares, y todos quienes le han apoyado en este proceso. El doctor Agustín Aduriz y el doctor Mario Quintanilla, particularmente, de verdad, darle las gracias, porque en nuestra universidad, tal vez, en donde formamos profesores y profesoras, este tema que se está tratando y esta posibilidad de explorar, digamos, en temas de la didáctica, sin duda es importante porque nos permite innovar, ¿sí? Creo yo que es importante innovar en lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes y también, por supuesto, para que ellos puedan de alguna manera extrapolar esto cuando estén educando. Estoy totalmente comprometido a apoyar estas iniciativas y lo que vaya en la línea de la didáctica. Creo que tenemos un trabajo grande por hacer y en ese sentido solo agradecer el apoyo de ustedes porque para nosotros de verdad es relevante, importante. Y nada, espero que esta actividad ojalá en el futuro podamos repetirla, que existan otras, que no sea la única y que se estrechen también lazos de colaboración entre nuestras instituciones, de tal manera que podamos no solamente influir en hacer algún seminario, sino que ojalá actividades de colaboración que perduren en el tiempo. Así que de verdad muchas gracias a los que están presentes, un saludo pero grandote para todos y todas. Espero que nos volvamos a encontrar en otras de estas actividades y a disfrutar esta actividad de hoy día. Así que muchísimas gracias. Solo agradecer. ¿Sí? Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, y como parte también del inicio de este seminario, en el que, antes de darle la palabra a nuestro director de Relaciones Internacionales, que también se quiera hacer presente, para nosotros es importante instalar este tema sobre la mesa desde una problematización. Es decir, el seminario va a estar organizado con una charla magistral de Agustín, luego Mario, y la idea es que después podamos interactuar lo más posible y en honor al tiempo, 10 para las 12, esto ya, como dicen, se termina, se acaba, ¿no? Quiero darle las palabras al director Malcolm, por favor. Muchas gracias, Carla. Bueno, un saludo, ¿no es cierto? Me sumo ahí a los vocativos de Carlos, ¿verdad? Darle la bienvenida a ustedes, agradecer que estén acá, agradecer a la gente que nos acompaña hoy en día, ¿verdad? Y celebro esta instancia, ¿no es cierto?, que contribuye sin duda al enriquecimiento de los procesos formativos a nivel de pre y posgrado, ¿no es cierto?, que lleva adelante tanto el Departamento de Química, ¿no es cierto?, y la Facultad de Ciencias a nivel general, ¿verdad? La Facultad de Ciencias siempre se ha caracterizado, ¿verdad?, por darle un componente bien potente en términos de internacionalización a sus programas, ¿ya? Eso lo celebramos acá y esto permite, ¿no es cierto?, dar cuenta de criterios de acreditación, específicamente los programas de posgrado. Esto nos permite contar con alianzas efectivas y tal como dice Carlos, ¿verdad? Nosotros estamos acá dispuestos para poder firmar convenios que permitan amparar acciones de colaboración, ¿verdad? En el futuro, de aquí en adelante, con nuestros socios estratégicos, ¿no es cierto?, como son ustedes, y ir precisamente profundizando nuestra relación con nuestros compañeros, con nuestros socios estratégicos, ¿verdad? Y que esto tenga impacto en los procesos formativos que la UNCE lleva adelante. Eso, sin más ni más, les deseo que disfruten este seminario y traje un pequeño presente, ¿no es cierto?, para nuestros investigadores, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Todos. Eso, muchas gracias, Carla, muchas gracias a todos y disfruten, ¿no es cierto?, es una linda instancia. Gracias, Malcolm.
Bueno, entrando a tierra derecha en el desarrollo de este seminario, es sumamente importante expresar el agradecimiento a esta instancia en términos de financiamiento y auspicio al Fondesit, esto es un número raro, 123-1325, y al proyecto de la Vicerrectoría de Investigación Interdisciplinaria de la Universidad Católica de Santiago. Además, agradecer la colaboración, auspicio y soporte del Departamento de Química y la Facultad de Ciencias Básicas de la UNCE, y además es una instancia bastante especial porque corresponde al primer evento del laboratorio Catión, Laboratorio Semillero de Ciencias Didácticas e Innovación, desarrollado al alero de un proyecto de innovación pedagógica. Pero también es una instancia especial para quienes nos visitan hoy, doctor Mario, doctor Agustín, porque tiene que ver con el marco de la celebración de los 25 años del Laboratorio Grecia, que se convierte en el pionero finalmente en el desarrollo de esta disciplina, y quiero destacar el término disciplina, de la didáctica de las ciencias experimentales o naturales, ¿no es cierto?, dependiendo del terreno en el que nos movamos. Entonces, quiero de alguna manera sintetizar, presentar a Agustín Aduriz Bravo. Es investigador especialista en el área de la didáctica de las ciencias, potente en temas de publicación, reconocido tanto en la comunidad investigadora europea como latinoamericana y Caribe. Además de eso, especialista en lo que es naturaleza de la ciencia y todo lo que significa esa línea de desarrollo del campo disciplinar de la didáctica. Es un orgullo realmente para nosotros tenerlo acá. Agradecemos también la generosidad de Mario en poder abrir agenda para que Agustín esté este momento con nosotros. Por otro lado, ya no es un invitado, es parte de la casa. Mario Quintanilla, Gatica, ¿no es cierto?, especialista. Yo quiero pedir disculpas porque el letrero dice especialista en la misma disciplina, pero son esas curiosidades, ¿no es cierto?, que a veces ocurren, pero especialista, pionero en el desarrollo de esta disciplina en Chile. Ya él después les contará un poco más para hacer honor al tiempo. Vamos a comenzar una presentación de 25 minutos. Comenzamos con Agustín, seguimos con Mario y luego nos damos espacio a preguntas moderadas. La idea es que podamos problematizar lo más posible, sacarle partido a esta visita. Agustín. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar y venir a esta actividad que creo que es, más allá de quienes estamos a cargo, vertebradora e importante en una universidad pedagógica. Se dijo que a partir de aquí podríamos establecer lazos de amistad, de convenio, de reciprocidad. Debo decir que esos lazos ya existen hace rato. Yo soy un asiduo visitante de la UNCE, salvo que por cuestiones después políticas, económicas, se fue diluyendo la relación y hace tiempo que no venía. Debo decir que venir a Chile y a Santiago siempre es un placer para mí. Me gusta y me gratifica, pero venir especialmente a la UNCE me parece importantísimo por su calidad de universidad pública señera e histórica en la formación del profesorado. Así que mi corazoncito con las instituciones públicas de América Latina tan alicaídas y embatidas en este contexto del neoliberalismo extremo y del capitalismo feroz. Bueno, mi presentación está organizada con una antigua técnica, que es la de las preguntas centrales a ideas-fuerza. Hay como 4.500 preguntas y 700 millones de ideas-fuerza, con lo cual me voy a acomodar el tiempo, pero es para que las vean en titular, catástrofe, y las podamos ir trabajando después en la discusión. La primera es la más importante de todas, y en esta sí me quiero detener unos minutillos, aunque después tenga que quitarle tiempo a las otras o las salteemos un poco. ¿Por qué hablar de didáctica de las ciencias? Esta pregunta es doble. La primera lectura es ¿por qué nos juntamos a charlar de la disciplina didáctica de las ciencias? ¿Sí? Y la segunda, un poco más sutil, es ¿por qué hablar de didáctica de las ciencias en lugar de educación científica, enseñanza de las ciencias, formación de profesores de ciencias, lo didáctico en las ciencias, metodología de la enseñanza de las ciencias y otros horrores que abundan por ahí? El punto principal es reconocer que en mucha gente que circula en las universidades públicas y privadas de nuestra región y que está más o menos implicada en la formación de profesorado para distintos niveles educativos, todavía está instalada una didáctica de sentido común, una frase que popularizó la celebérrima didacta general y pedagoga Alicia Rosalía Vigdorovic de Camiloni en Argentina, que pretende capturar un tipo de orientación o de aproximación, de conceptualización de la enseñanza y la reflexión teórica sobre ella, que es absolutamente de sentido común. Una mirada heredada, anquilosada, fantasmagórica, podríamos decir, que todavía circula entre los académicos. Lo triste es que
está muy instalada entre quienes dan las disciplinas a enseñar, física, química, biología, etcétera, pero también entre quienes tienen a su cargo los ramos pedagógicos, ¿sí? Sea de pedagogía didáctica general o sea más cercanos a nuestra disciplina, como las didácticas específicas, las prácticas de la enseñanza, etc. Bueno, ahí traté de caracterizar brevemente cómo sería esta didáctica del sentido común según Camiloni y otros. Lo primero a decir, una obviedad, ya lo dijo Gil Pérez hace más de 40 años, es que los profesores y profesoras de ciencias naturales creemos que cuando uno sabe mucho la disciplina, entonces la sabe enseñar. Que el requisito sine qua non para ser buen profesor o profesora es saber mucha física, química o biología. Que eso ya habilita a enseñarla bien. De hecho, corolario de esta mirada es que se da a enseñar los ramos más duros de física, química y biología a los grandes fantasmas destacados en la investigación y las publicaciones, ¿sí? Y es más, se les pide a los estudiantes que encima estén agradecidos de que tienen semejantes personajes investigativos a cargo de los cursos, con independencia del cariño que le ponen a la enseñanza, la preparación que tienen para ella, la solvencia, los resultados de encuestas a los estudiantes que ponen todo rojo, horror, por favor, no pongan a esta persona, no entendemos nada, etc. Lo segundo que sobrevuela en general es que hay unas capacidades, competencias, disposiciones que son innatas. O te tocaron en la ruleta de la vida o qué pena contigo, ¿sí? Un conjunto de disposiciones que tiene que ver más o menos como una mezcla de enfermera, madre amantísima, clown, nodriza, animador, ¿sí? De tiempo libre y recreación, confesor religioso, una mezcolanza de disposiciones que son del carácter de la persona y que algunas gentes las tienen en mayor o menor medida y otros desafortunadamente no nacieron con ellos. Entonces, sos un docente nato, te sale bien enseñar, se te da muy bien comunicar a los chiquillos, cosas de ese estilo. Como que esto no se podía ni enseñar ni aprender, y mucho menos como si no hubiera teorización fuerte al respecto acumulada durante varios siglos, y en particular en la didáctica de las ciencias, 70 años aprox. Después, cuando se vencen estas dos primeras barreras, porque no hay más remedio que vencerlas, porque estamos en el espacio de formación de profesorado en una universidad y hay ramos de didáctica de las ciencias, entonces es obvio que hay que vencer los dos primeros prejuicios, aparece una conceptualización de lo didáctico que es profundamente técnica, ¿no? Son las herramientas para dar bien clase. Acá quiero ser autobiográfico para que nadie se sienta aludido. Nosotros ahí en el Instituto CEFIEC, que forma parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que está lejos de ser una institución que forma docentes, nadie cree que estamos formando docentes, nadie le importa, nadie pone dinero en eso, somos como el último orejón del tarro. Hay un grupo de investigadores e investigadoras de buen nivel, de primer nivel, en las disciplinas duras, que con el tiempo, 30 años estamos cumpliendo este año como instituto, ha aprendido a querernos y respetarnos. Sabe que lo que hacemos ahí es bien importante, bien notable, etc. Pero aún así, aún estando a favor, a contrapelo, ¿sí? Anti-entrópicamente, con la presencia de un departamento de investigación educativa en una facultad de ciencias, tiene una representación infantil o distorsiva de lo que hacemos. Qué lindo eso que haces vos, me tenés que enseñar a usar el PowerPoint, vamos a recortar papel glacé metalizado y armar átomos. Qué divino armar maquetas con PolyExpand, ¿sí? Y que los chicos van a aprender así. Nadie cree que yo investigo cosas serias y difíciles que se publican en revistas raras y científicas, ¿sí? La representación de lo didáctico puramente técnica y ferramental, ¿no? De Bob el constructor didáctico. También hay una sobreidentificación de lo didáctico con aquellas poblaciones que no quieren saber ciencia o que no les da el PINE, no tienen todavía el bagaje cognitivo y neurológico para saber. Entonces, cuanto más alejado de la universidad, que es la catedral de la ciencia, más didáctica hay que poner. Enseñarle ciencias naturales a chiquillos de 3, 4 años en el kinder es una tarea casi imposible. En la primaria empieza a ser un poquitín más fácil, en la secundaria ya debería parecerse a, y en la universidad lo didáctico desaparece, no hay nada que didactizar, yo me pongo al frente, lleno la pizarra, digo cosas sesudas, todo el mundo tiene que anotar, quien no entendió lo lamento, ¿sí? Fallará el ramo y lo tendrá que tomar de nuevo. O en la misma línea, identificación de lo didáctico con lo comunicativo, ¿no? Has sido extremadamente didáctica, súper ordenada en la pizarra, hablas clarísimo, pones voz así toda de impostada. Chiquillos, anotad el átomo de Dalton. Una cosa así. Y por tanto también con lo divulgador, entretenedor y lúdico. Aquí citamos a nuestra maestra putativa y madre, doña Mercedes Izquierda y Maric, que habla del payaso químico, ¿no? Saco globos de globotecnia, los inflo, los enredo y digo, tatán, un orbital D, ¿sí? La payasés
creer que contar buenos chistes, entretener a la gente, distraerla, hacerle sacar los crayones y dibujar, constituye una forma de acceso lícita y válida a los contenidos duros de ciencias. Por supuesto que no quiero decir que, por contrario, las clases de ciencias tienen que ser fatídicas y fomes, aburridas y solemnes. Simplemente que el divertimento, el disfrute, pasa por entender, por usar ideas potentes para entender el mundo. Y esas caritas de disfrute en chicos de 3 a 99 años son alucinantes. Cuando alguien usa una idea científica y entiende, no está solo repitiéndola en el examen, se ven caritas de disfrute absoluto. No hace falta ningún payaso con globos para hacer eso. Salidos de esta didáctica de sentido común, ya en el inicio del siglo XX o fines del siglo XIX, se instala una didáctica técnica o metodológica, ¿no? La tarea de enseñar ciencias es compleja y tenemos un bagaje de herramientas que hoy, mucho tiempo después, se llama conocimiento pedagógico del contenido, ¿sí? Lamentablemente existe ese constructo, yo lo eliminaría de la faz de la Tierra, que tiene que ver con este saber heredado en el cuerpo profesoral de unos a otros, con el cual podemos dar aproximativamente buenas clases. Es un salto adelante respecto a la didáctica de sentido común porque reconoce que esto se puede enseñar y aprender, que uno puede ir a una institución como la UNCE y aprender un bagaje, un utillaje de técnicas para enseñar bien que pueden ser después utilizadas y replicadas, perfeccionadas, matizadas. Y por supuesto también tenemos el cuco, el fantasma scooby-dooiano de la didáctica general, que por supuesto es una disciplina absolutamente respetable y establecida, y tengo grandes amigos didactas generales, todo bien con ellos, pero a veces la didáctica general aparece sobrerepresentada en los programas de formación docente y es una función abstracta del enseñar todo a todos, la idea de Comenius, ¿sí? Del Renacimiento, que dista mucho de la estética y la ética que tienen las didácticas específicas. Creo que la didáctica general tiene que estar como un saber valioso en una formación de profes, pero no sobrerepresentada y mucho menos eclipsando, desdibujando o opacando la naturaleza profunda de la didáctica específica. La segunda pregunta es cómo hablar de didáctica de ciencias. Y aquí la mitad de la diapo me la robó Carlita en su presentación, ¿sí? Didáctica de ciencias es el nombre técnicamente válido para esta disciplina en América Latina. En realidad, didáctica de ciencias naturales. Ella dijo, a veces se llama experimentales, a veces naturales. En América Latina llamamos me traicionó el subconsciente. Naturales. En España dicen incorrectamente experimentales, ¿sí? Por influjo de los oscuros poderes del aguilucho, allá al norte del río Bravo, a veces decimos educación científica, educación en ciencias, enseñanza de ciencias. Creo que no es sano usar esos giros por la simple razón de que son términos ambiguos que se refieren tanto a la práctica real en las aulas de aula como a una reflexión teórica sobre ella. Y creo que tenemos que marcar la diferencia entre la práctica y la reflexión. La didáctica de ciencias naturales, como fue anunciado por Megafonía al inicio del evento, es una disciplina académica de verdad importante, visible, bien establecida al día de hoy. En el segundo punto, y esto sí lo quiero cerrar un minuto, habla de que la didáctica tiene como muchos sentidos, aunque nos paremos en la reflexión teórica o en la separación de la práctica como objeto. Eso ha llevado en algún momento a Mercedes Izquierdo y Ana Stañ, en colaboración, escribir un paper en el que proponían introducir la palabra didactología, que duró 7 minutos y medio, salvo que Mario a veces la resucita y la vuelve a usar. ¿Sí? Una propuesta que, como era muy compleja, nadie terminó de asumirla, pero el paper fue necesario, fue importante, porque lo que marcaba es que didáctica sigue siendo ambiguo y que trae a veces cargas o connotaciones que no son muy felices, y que entonces está bueno siempre recordar con un tag al costado, un comentario de PDF, que estamos hablando de una disciplina académica. Porque además la didáctica puede ser una materia, un ramo que tomamos en la universidad, una forma de pensar sobre el mundo educativo o de enseñante, una tradición larga, pasada de madres a hijas en la enseñanza, de profesoras a senior a profesora junior, una práctica, uno puede decir una didáctica tomada en el sentido que cuando se dice una patología por enfermedad o una geografía por paisaje, ¿no? Uno puede decir la didáctica es lo que hacen los profes. Está usando metafóricamente el término didáctica. Y también un saber profesional fuerte, eso lo subrayé porque tiene que ver con la formación de profes aquí. Bueno, también el siguiente renglón habla de que en inglés usualmente Didactics of Science no se usa mucho, es una fórmula correcta, está en el diccionario y se puede poner en los papers, yo de hecho lo hago, pero en general ellos dicen Science Education a esta disciplina. También tenemos la idea de que puede haber unas didácticas de la física, la química, la biología, la astronomía, la geología, separadas de la didáctica de ciencias naturales, súper especializadas. Eso siempre está en duda, digamos, o es muy oscilante, la presencia de estas didácticas ultra específicas. Y también relaciones ricas con otras didácticas específicas, como la de la matemática o la tecnología, y nociones transversales como ambiente,
tecnologías de información y comunicación, salud, consumo, paz, sustentabilidad, ciudadanía, etc. ¿Cómo definir? ¿Sí? Esta sí quiero que la hagamos antes de que se me acabe el tiempo. ¿Cómo definir la didáctica de ciencias? Yo siempre en mis cursos uso dos definiciones metafóricas, compactas, pero muy ricas y sugerentes. Una del ámbito anglosajón y otra del ámbito iberoamericano. La anglosajona es de unos profes que se llaman Share y Aidy, se llamaban, que en la década del 80 llamaron a la didáctica de ciencias, muy incipiente todavía, muy joven, la ciencia de enseñar ciencias. Esta metáfora es muy potente. Nos puede salir mal después, pero al principio está planteada muy potente. Porque lo que dice es una disciplina científica igual que la física. ¿En qué sentido igual que la física? Igual no puede ser, porque la física tiene 24 siglos y la didáctica tiene 60 años. La física tiene miles de millones de dólares, la didáctica tiene decenas de millones de dólares. La física tiene centenares de miles de practicantes, la didáctica tiene solo unos pocos miles de practicantes. No puede ser igual. Igual en el sentido de que es una disciplina académica, erudita, emergida, con doctorados, con revistas, con foros, reconocida, hasta el nomenclador UNESCO tiene, y forma parte de los pensum, de las mallas curriculares de todas las pedagogías en el planeta, ¿sí? Con nombres distintos, pero forma parte ahí. Entonces ellos dijeron, es el estudio científico riguroso de los problemas de la educación en ciencias. La educación en ciencias es tan importante que se merece una ciencia completa ella sola, y podemos estudiar esos problemas de manera científica rigurosa. Lo que decía que podía salir mal es que a veces cuando uno toma esa metáfora muy por su valor nominal al inicio de la didáctica, años 70 y 80, se pasa con la parte de estudiar científicamente, ¿no? Entonces toma dos alumnos esféricos sin rozamiento en una interacción lineal que disminuye como sobre D cuadrado, ¿sí? Y ve cómo interactúan las dos neuronas de los alumnos frente a un contenido. Evidentemente esas aproximaciones eran muy naif, dieron su resultado, impactaron, fueron interesantes, pero están súper superadas, ¿no? Cuando uno dice tratar científicamente los problemas científicos, se refiere a tratar como los tratan las ciencias sociales y humanidades, ¿no? No como las ciencias naturales o formales más duras. La segunda metáfora es de doña Mercedes Izquierdo, nuevamente. Ella dice la ciencia del profesorado de ciencias. Se refiere a que los profesores y profesoras de cualquier nivel educativo tenemos como saber de referencia, savoir de référence, que es una idea francesa, la didáctica de la ciencia, no la física, ni la química ni la biología. En Chile no es un problema tan grave, pero lo es más en Europa. Cuando uno pregunta a un profesor de física de secundaria en España, ¿qué es? Él dice, soy físico y doy clases en secundaria. Más allá del esnobismo asociado, obvio, hay una voluntad de no identificarse con la enseñanza como si fuese una profesión. Estoy atrapado, ¿sí?, en un cuerpo de enseñante, pero en realidad me autopercibo físico. ¿Sí? En la realidad real, al final soy físico, momentáneamente ahora estoy dando clases, como mañana puedo trabajar para una empresa o pasado mañana hacer un doctorado en astrofísica nuclear débil, ¿sí? Entonces, este es un problema. Lo que Mercedes dice es que los profesores, y por eso envidia sanamente a América Latina, donde hay todavía programas de formación de profesorado, debemos decir que somos profesores. Y los profesores profesoran, como dice una cómica argentina, ¿sí? Los docentes docentan. Y por tanto, su saber de referencia es el saber relativo a la docencia o a lo profesoral, la didáctica de ciencias naturales. Así como un médico va a un congreso y se actualiza, lee revistas, consulta con otros, se forma en Ateneo, los profes tenemos que hacer lo mismo, pero en relación con la didáctica, no con la física, o la química o la biología. Fíjense que cuando se dice actualización o formación continuada o cualificación de profes de química, aquí y en cualquier universidad de Chile y del resto de la galaxia, los profes van corriendo, puede ser una oferta de calidad y gratuita, y que reciben un curso de química verde, ¿no? O de microquímica o nanoquímica, o de química de materiales. Siempre se cree que lo que le falta al profe es más química y mejor y más puntera y más alucinógena. Nunca que les puede faltar didáctica. Recuerden siempre, hasta el final de mi presentación, que ya se está acercando porque estoy pasadísimo. ¿Ya faltan 7 minutos? Ah, está bien. Ah, bien. No, todo estoy bastante bien. Arrar. Recuerden para el resto de la presentación que cuando yo digo reemplazar química por didáctica, no me estoy olvidando de la química. La didáctica de la química tiene a la química dentro. Cuidado con eso, porque si no va a decir, Agustín dijo que la química no sirve para nada, que solo hay que tener ramos de didáctica. No. Lo que yo dije es que tiene que mostrar muchos ramos de didáctica de la química, que son química. Son una nueva visitación de la química con ojos epistemológicos, históricos y didácticos. Bueno, y acá un guiño a lo que está pasando en nuestras universidades en este embate neoliberal que les comentaba. La didáctica está muy sana en el afuera. Probablemente no estemos de moda y no tenemos tanta financiación, pero nadie duda de su existencia. Aparecemos en catálogos, en bibliometrías, en listados de universidades, en convenios internacionales, como una disciplina sana y emergida. Sin embargo, al interior de las universidades a veces se la sigue poniendo en duda. ¿Qué es lo que hace usted, mi hija? ¿Cómo dice?
¿Dónde está usted? ¿Sí? Yo todavía me encuentro en el ascensor, gente de mi facultad, que me pregunta, ¿dónde vas? Al CEFIEC. ¿Eso existe acá? Sí, acá existe hace 30 años y muy sanos y muy bien. Bueno, configuración. Fíjense, formación de profesorado como el locus para la investigación didáctica. Esta es la que más me interesa, esta diapo. La didáctica se inició mirando mucho las aulas reales de los distintos niveles educativos. Primero mucho secundario básico, después secundario superior, primario, inicial, universitario. ¿Sí? Entonces parecía como que el lugar natural para pensar cosas didácticas es el aula real como sistema zoológico, ¿no? Un lugar complejo de muchas relaciones. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta con el tiempo, yo no había nacido todavía, se dieron cuenta solo los didactas que existían en esa época, que en realidad el locus natural es la formación inicial de profesores, que nuestro laboratorio de acción es donde se forman los profes, ¿sí? Las pedagogías aquí en Chile. Que es ahí donde nosotros tenemos que tramar, elucubrar cosas siniestras y llevarlas adelante. Que por supuesto se va a incidir en las aulas y por eso tenemos que investigar aulas. Pero nuestra aula privilegiada es aquella donde hay adolescentes jóvenes que están estudiando para profes. Es ahí donde investigamos, innovamos, rediseñamos, desarrollamos, etc. Pone también ahí en la cuestión de configurarse la didáctica como es hoy, puntos clave como investigación basada en el diseño, impacto en las aulas, naturaleza de la ciencia que se mencionó y modelización y argumentación. Eso lo retomamos después si quieren. ¿Hacia dónde nos movemos? De estos puntos, el que está subrayado no lo voy a desarrollar mucho, lo dejo para después. Tiene que ver con pensar una relación distinta entre didactas profesionales y profes en formación y en actividad. Pero sí les desarrollo los últimos, ¿no? Reaparece la preocupación por nuestra incidencia en las políticas públicas. Somos convocados los didactas por los ministerios, por los equipos técnicos, por los políticos, para incidir en la política pública. ¿Sí? Y los dos últimos puntos que son puntos de quiebre, inflexión en la investigación de punta, frontera, naturaleza de la ciencia de otro modo, post-ledermaniano, como se hace hoy, y líneas emergentes superpotentes, contextos, indagaciones, STEM, STEAM y competencias. ¿Sí? ¿Qué problemas enfrenta la didáctica de las ciencias? Los primeros tres que están en verde son problemas de fuera, mucho más grandes que la didáctica, cualquier didáctica específica, mucho más grandes incluso que la pedagogía y la educación. Problemas estructurales de cambio de sentido o de fin de los sentidos en esta posmodernidad extrema de fines del siglo XX. Los de abajo, en cambio, nos tocan más de cerca y de todos estos, miren el de innovatitis, ¿no? Antes de la pandemia ya veníamos innovando a destajo, sin ton ni son, y a tontas y a locas, con la pandemia mucho más. Parece que como hay una sensación de parálisis, de crisis, de horror, lo que hay que hacer es cambiar la sintaxis superficialmente, pintar todo de colores con amor y paz. Entonces colgamos un cañón, un retroproyector del techo que mande esto acá y todo el mundo feliz, ¡ay, qué aula innovadora, de punta, etc. Bueno, para usar los últimos 2 minutitos, les traje un listado de líneas de investigación para que vean la disciplina está madura, especializada y que estas cosas se pueden hacer realmente en América Latina y se hacen en muchos lugares y que son temas de investigación para maestría y doctorado, son líneas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo organicé las líneas? Tomé un congreso grande de Ciencias de las Ciencias y vi cuáles son los strands, las líneas temáticas en el último congreso. Entonces tenemos algunas que primero me contradicen. La primera diapo me contradice porque son líneas transversales medio vacuas. Tienen que ver con lo sintáctico y no con el contenido a enseñar. Investigar la educación científica a nivel primario, infantil, secundario básico, secundario superior, superior universitario, universitario, contextos formales, informales, no formales, nuevas tecnologías, formación inicial y permanente, educación para sostenibilidad. Cuando ya pasó a la segunda, se pone interesante. Aquí sí hay genuinas líneas en relación con el contenido y la mirada epistemológico-histórica. Por supuesto, primera y principal, la mía, la más importante del planeta, contribución de epistemología a la historia de la ciencia a la didáctica y el constructo de naturaleza de la ciencia. Modelos y modelización, metáforas y analogías, aprendizaje de las ciencias, perspectivas culturales y sociales, argumentación científica escolar, educación científica en contexto y controversias científicas, tema que Mario ha investigado y que ahora está empujando mucho para que podamos trabajar en él, dominio afectivo, diseño, implementación y evaluación de programas y propuestas didácticas, evaluación de aprendizajes y ambiente y salud. Y en esta última, para dejarlos, pongo algunas tradiciones metodológicas en las que se mezclan esa
metáfora inicial fantasiosa de hacemos ciencia sobre la ciencia, pero de una manera muy dura, a una mirada mucho más humanista, que se corre al otro lado, porque ya casi se diluye la ciencia social, y una tercera vía entre medio, donde las ciencias sociales son las que más aportan, ¿no? Antropología, sociología, etnografía, ese tipo de abordaje. Termino con esto. En la aproximación metodológica actual, súper importantes son las unidades o secuencias didácticas, los diseños didácticos. Son como la punta de lanza, el ariete con el cual investigamos las aulas, ¿no? Diseñamos, con hipótesis de diseño fuertes, cómo cambiar el mundo, lo cambiamos a microescala, lo que podemos, y vemos qué pasa. Y con ese ver qué pasa, no solo nos equivocamos y lloramos, sino que retroalimentamos el sistema teórico. Vamos para atrás a pensar, bueno, ¿qué hipótesis de diseño usé yo? Y cuán adecuadas o inadecuadas ellas resultaron, ¿sí? Dejo aquí para dejar a Mario su tiempo. Agradezco muchísimo a todas y a todos. Muchas gracias. ¿Cómo hago para escapar? ¿Será así? No sé escapar del... Ahí está. Bueno, luego de escuchar a Agustín, básicamente, interesantísimo el tema, muchas gracias. Vamos a hacer un pase, de nuevo vamos a trabajar 25 minutos con la exposición, porque la idea es que a lo largo del desarrollo de los exponentes ustedes puedan ir tomando nota para moderar las preguntas al finalizar, ¿de acuerdo? Buenos días, colegas, amigos, gracias por invitarme. Siempre digo que es un privilegio de la vida. Compartir ideas siempre son discrecionales, son incompletas, son inacabadas, evolucionan, cambian, transitan, ¿no? Después de escuchar a Agustín no es mucho lo que yo puedo aportar a esta reflexión. Sin embargo, a propósito de lo que comentó Carla en el inicio de esta reflexión, ¿no? Me permito ser audaz con el comentario y decirles que uno habla desde un tiempo. O sea, uno no habla atemporal ni anacrónicamente, uno habla desde un tiempo. Y yo me quiero permitir, con nuestro invitado estrella de hoy, decirles que estar en esta universidad pública para mí no solamente es un privilegio de la vida, sino que también es una cuestión histórica, derivada de una dictadura perversa, ¿verdad?, de la cual muchos de nosotros somos protagonistas. Hemos construido una historia de la educación pública que ha sido no solamente de sacrificio, de perversión, sino también de omisión y de olvido. Y yo quiero hablarles de manera muy modesta, quizás no con mucha teoría o elaborada, desde esa historia. Mi historia como profesor de una universidad pública como esta. Desde esa perspectiva y después de haber transitado 25 años, algunas evidencias empíricas las puso Carla en la mesa, el recuerdo y la evocación de cómo hemos ido construyendo la pedagogía científica en este país es un poco controversial, inusitada, eventual, dolorosa, y sin embargo me permití organizar algunas ideas, entre ellas de una frase muy potente de un filósofo maravilloso, de un profesor destacado de nuestra América Latina, Pablo Freire: la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y por eso estamos aquí, en gran medida, ¿no? Bueno, ¿desde dónde vengo? ¿Desde dónde hablo? Desde estos 25 años. Ahí tengo algunas fotos icónicas de algunos de mis colegas. Algunos se han ido, otros han llegado, otros permanecen, otros han envejecido. A algunos se nos ha caído el pelo en estos 25 años, ¿no? Y bueno, de ese grupo maravilloso que hemos estado construyendo en estos 25 años, ¿verdad?, cumplimos 25 años. 25 años en los cuales hemos ido consolidando algunas líneas de trabajo, como las que comentaba Agustín. Por ahí me salió un error en portugués. Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, el invento del nombre de esta sesión, ¿no?, de presente y futuro, un poco ya lo ha adelantado Agustín. ¿Cómo yo veo hoy desde mi presente la educación científica que necesita y releva este país? Este país, con un ojo, un lente y una voz de un chileno, de una madre campesina y de un padre que conducía autobuses en la década del 70. Esa es mi familia. Desde ahí hablo yo. Y lo hablo con cariño y lo hablo con respeto, pero lo hablo también porque soy formador de profesores de ciencia. ¿Qué es lo que yo visualizo hoy día?
visualizo que hay un discurso, lo adelantó el profesor Aduriz, ¿verdad? Hay un discurso contradictorio entre lo que el sistema o lo que la teoría de nuestro campo de investigación nos gravita y nos invita a pensar. La didáctica como una disciplina de diseño, la didáctica como la ciencia de enseñar ciencias, la didáctica como la ciencia del profesorado, etc. Todas esas lecturas y todos esos lentes teóricos a mí me convocan y me inspiran a trabajar una formación científica de profesores emancipadoras, libertarias, profesores comprometidos con la intervención y la transformación social. Y para eso necesitamos, ojo, lo voy a decir quizá un par de veces, condiciones y ambiente para que esta teoría decante, no solamente en los modelos formativos, sino que también en la práctica de aula. Lo decía ayer en una mesa técnica a la que tú también estuviste invitado, no fuiste del Ministerio de Educación, te desenmarcaron aquí, como diría Agustín, pero te tuviste tus justificaciones de vida, ¿no, mi querido amigo? Lo decía ayer en la mesa del Ministerio. Hablamos desde una lectura técnica, desde una lectura idealizada, instrumentalizada, conceptualizada por la norma, y no pensamos en el profesor que se está formando o en el profesor que está en la ejecución de la práctica científica, que tiene unas condiciones absolutamente asimétricas a la teoría que estamos promoviendo o implementando en nuestras instituciones. Desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Por qué hablar entonces de presente y futuro? De la didáctica de las ciencias. Algunas cuestiones, un profesor de esta universidad, cuando fue profesor de la Universidad de Chile, que alguna vez transitó por estos jardines, ¿verdad? ¿Qué nos dejó la pandemia? Ya lo anticipaba también en la última presentación el profesor Agustín, ¿verdad? ¿Cómo queremos ese futuro? Estamos viviendo hoy un momento trascendental y absolutamente frankensteiniano en este país, sobre la formulación de una nueva constitución. ¿Dónde queda la educación científica situada en esta reflexión y en esta contradicción? Yo recuerdo hace un par de años atrás que fui invitado por esta universidad, lo cual agradezco muchísimo, particularmente por Solange Tenorio y Marcela Romero, a escribir el capítulo de un libro que fue un libro muy icónico para el desarrollo de la actividad de los convencionales, que se llamó Educación y Nueva Constitución, y ahí yo escribía un capítulo sobre esta visión de futuro del momento inesperadamente destrozado el año 2021, sobre la formación de profesores de Chile y en enseñanza de las ciencias. Queremos esto, pero para que esto sea posible, necesitamos, lo decía de alguna manera con un guiño inteligente y elegante Agustín, necesitamos reconfigurar la formación de profesores, reconfigurar la manera en que estamos representándonos la teoría de la disciplina que ejecutamos. Y eso requiere, desde nuestra perspectiva y desde mi visión personal, por cierto, incompleta, un abandono y un cariño a la vez muy situado en lo que implica reconocernos que estamos transitando hacia una mirada diferente de lo que significa concebir el conocimiento y el aprendizaje en un proceso más complejo como el que estamos viviendo, la inteligencia artificial. Ayer Agustín en una clase daba una evidencia muy interesante de lo que está pasando con eso. Estamos advirtiendo y advirtiéndonos que estamos viviendo una situación muy compleja, pero seguimos transmitiendo una lectura científica, no solamente a Comenio, yo diría anterior, aristotélica y platónica, de lo que es el conocimiento, de lo que es la enseñanza, la pedagogía y la ciencia. Dicho esto, ¿qué tensiones veo? Para ir terminando en esta reflexión y dar paso a las preguntas. Veo tensiones que son de alguna manera un poco arbitrarias en esta representación que coloco ahí, entre una ciencia para todos, una ciencia para algunos, entre una lectura dogmática del conocimiento que viene agredida, situada y históricamente presente desde las disciplinas que nosotros hemos aprendido a querer, pero también a extrañar cuando nos olvidamos de lo que tenemos que enseñar, la química, la biología, la física, la matemática y otras que podríamos agregar de manera tributaria. Pero además hay un concepto de sociedad que está implícito en el discurso, que es emocional, que es cultural, que es territorial, que es geográfico, que es ideológico, que es político. Y nosotros le hacemos el quite, le hacemos el guiño de manera muy audaz, como el zorro, ¿no es cierto?, de las fábulas más clásicas nuestras, ¿verdad? Y no es así.
La ciencia que enseñamos no es ingenua. La ciencia que enseñamos no es neutra. Nosotros no lo somos. Tenemos algún trocito de alguna idea o algún fragmento, ¿verdad?, de cómo vemos el mundo y nos movemos en él. Entonces, o compartimos o no un paradigma de valores para poder ser coherentes y cohesionados a la hora de formar profesores y de pensar en ese futuro futurible, como dicen los que piensan en el pensamiento prospectivo. En ese futurible hemos de reconocer, como lo dije yo en Colombia, de que algunos vamos bajando la montaña y otros la vienen subiendo. Y es una cosa preciosa, de que ya hemos dado un paso adelante. Voy a usar una anécdota de un dictador horroroso que hubo en este país. Estuvimos al punto del abismo y dimos un gran paso hacia adelante. Una cosa rara, ¿no? Caer al abismo dando un paso hacia adelante, etc. Bueno, espero no haber herido susceptibilidades. El presente, entonces, para ir situándome y terminando esta parte, ¿no? Nuestros profesores de ciencia, nuestros investigadores en didáctica de la ciencia, no son solo los que tenemos el privilegio, Agustín y yo más que otros, de recorrer el territorio latinoamericano, dando conferencias, cursos, talleres, dirigiendo tesis, codirigiéndolas, etcétera, haciendo asesorías a instituciones, vemos que no es muy diferente la realidad. No es muy diferente la realidad, pero sí lo es en el caso de Chile, que ha mercantilizado la educación heredada de este modelo monstruoso de capitalismo salvaje, donde la educación pública ha quedado proporcionadamente alejada de la posibilidad del desarrollo del pensamiento por cuestiones económicas. Lo decía yo también ayer en el ministerio. La abeja entró y salió, ¿no? Y bueno, porque hay también una tensión, que es natural, entre cómo entendemos en estas relaciones de pensamiento, conocimiento, formación, desarrollo, etcétera, el concepto de objetividad y el concepto de subjetividad, que no es del caso trabajarlo ahora, pero lo quería situar como un elemento que es interesante de analizar. ¿Cómo objetivamos el conocimiento? Lo planteaba Agustín desde otra lógica, por cierto, la modelización, la indagación, el trabajo por proyectos, las relaciones de aula. Esto tiene que ver con un espacio de entender el aprendizaje científico como el proceso de desarrollo del pensamiento, y no solamente cómo aprenden los estudiantes o cuánto aprenden los estudiantes, quiero decir. Y aquí se ponen en juego elementos que no son propios de la didáctica. Me gusta mucho la expresión que usa de repente, no sé si lo dice de esta manera Agustín, ¿no?, que la didáctica, al ser un campo metacientífico, metateórico muy complejo, recoge, tributa, va y viene con otras disciplinas científicas, se enreda con la psicología, la historia, la filosofía, y quizá ese sea una ventaja o desventaja para tratar de entender estas maniobras y estas cuestiones. No me voy a dedicar a esto porque me parece importante el futuro para esta lectura, ¿no? Promover y fortalecer sobre todo los marcos teóricos emergentes en nuestro continente, que son múltiples y variados, que son distintivos. Cómo estamos viendo no solamente el tema formativo, sino que las finalidades de una educación científica para una nueva ciudadanía que requiere ser protagonista de un mundo cambiante, muy vertiginoso, por lo tanto, ¿ya? Y aquí hay una cuestión absolutamente importante. Me parece relevante reconocer, destacar y profundizar, como dice alguna vez, lo dijiste y lo recuerdo, en la Casa Central, hace no sé cuántos años, hay talento inteligente en América Latina, así lo dijiste tú. Hay talento inteligente en América Latina, rescatemos ese talento inteligente, busquemos alguna manera de regular, autorregular, equilibrar, lo decimos normalmente, el vínculo que tenemos con la nave nodriza europea, o con la Australia, o con la Canadá, o la Alemania, o quien sea, y rescatemos y revivamos, los que algunos dicen, polémicamente o no, las epistemologías del sur para ir reconfigurando una figura que le dé sentido a nuestro profesorado y no solamente que se alimente de los Newton, de los Lavoisier o los de los Berzelius que tanto enseñamos en nuestras clases. Bueno, ¿y cómo hacerlo? Lo dejo aquí. Voy a dar algunas ideas. ¿Cómo hacerlo? Porque el tema es que lo queremos hacer. El tema es cómo lo hacemos, ¿verdad? Promoviendo el pensamiento crítico y prospectivo. Y aquí coloco algunas miradas desde este futuro para la didáctica de las ciencias, de esto que estamos trabajando ahora de manera inusitada, porque nos hemos ganado varios proyectos, algunos con el Ministerio de Ciencia, otros con la Universidad Católica, ¿verdad? Estas ideas fundamentalmente acuñadas en el siglo XX, a comienzos del siglo XX por la Escuela Francesa, que cobra un relacionamiento con el desarrollo de otras teorías, de otros campos disciplinares y que pretende anticipar lo que viene, ¿verdad?
lo que ya está llegando en términos metafóricos a propósito de este gran volumen de información y de conocimiento que se nos avecina, ¿no? Informaciones que sean pertinentes, útiles, necesarias, procesamientos que haya que desarrollar y sobre todo el vínculo con los cambios que se están generando, que son muy rápidos, no solamente digitales, sino que también culturales, políticos y económicos, ¿no? Entonces, pensamiento crítico para la didáctica de la ciencia de futuro, coloco entre comillas, hay un tema con el tiempo ahí, sobre todo los físicos que se manejan en temas cuánticos, podríamos cuestionar, ¿verdad? Pero que está estudiado, algunas cuestiones publicadas también con Agustín, ¿verdad? Problemas sociocientíficos de imaginar el futuro. Imaginar qué va a suceder con los transgénicos, con la contaminación, con el cambio global, con las enfermedades emergentes de aquí a 40. ¿Cómo nos imaginamos ese futuro? Tenemos que pensar en profesores que, como decía en un momento, no sé si recuerdas a Agustín Ignacio Pozo, estamos formando profesores para el futuro hoy en el siglo XX con pensamiento del siglo XVIII y XIX. Esto es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pensamiento prospectivo, la ciencia que estudia el futuro, ¿verdad? Futuros posibles o futuribles. ¿Qué significa esto? Significa, me parece, no sé, ya estoy pasado, seguramente, me estamos llevando el tiempo, me parece aquí importantísimo intervenir los programas formativos. Y para intervenir los programas formativos con una visión de futuro que permita promover este pensamiento crítico y prospectivo para la didáctica de las ciencias, ya consolidada, con los nombres que le queramos poner, pero es una disciplina consolidada. Dejemos, por favor, con cariño lo digo, de hablar de la didáctica como un adjetivo. Hablemos de la didáctica como un sustantivo. Esto no es una idea mía, ¿verdad? Es de Beatriz Macedo, en algún momento lo comentó también Mercedes Izquierdo. Dejemos esa suerte de hilo heredado, que no es de la concepción heredada de Viena, sino que ese hilo heredado de la metodología más tradicional, que no le hace bien a la formación de profesores de ciencia. Lo decía Agustín con otro discurso. Instrumentaliza el trabajo, operacionaliza las prácticas, sitúa o se insinúa básicamente como una situación de indicador y de producto. ¿Cuánto aprendiste? ¿Cuánto sabes de valencia? ¿Cuánto sabes de no sé qué, de organelos de la célula? Queremos eso. Bueno, además nunca ven organelos los niños, pero lo tienen que enseñar. Recuerdo que una anécdota me permiten, ¿no? En una práctica hace muchos años, una profesora de biología, querida Andrea, te va a gustar el ejemplo, estaba yo en un curso, y resulta que dibujaba un paramecio ella, ¿no? Dibujaba un paramecio, que son muy lindos los paramecios, sobre todo cuando están dibujados, porque le ves todas las cosas, ¿no? Y los niños estaban en un microscopio óptico, entonces la profesora decía, eso que está ahí es lo que está ahí. Y los niños, yo me llamaban a los niños, y miraban, seguramente veían la pata de una cucaracha, una hormiga, cualquier cosa, pero no estaban viendo lo que la profesora quería que vieran. Bueno, al final de la clase, bueno, pero hay que dibujar lo que la profesora dice. Estoy hablando de hace 10 años, no te estoy hablando hace 30. Y seguramente todavía dibuja el paramecio, porque a lo mejor todavía sigue trabajando en la escuela. Esto que quiero decir con esta anécdota, ¿verdad?, es que no podemos seguir enseñando ni en las universidades, lo digo con cariño porque yo formo profesor en la Facultad de Educación, ¿no?, ni además promoviendo prácticas pedagógicas que no sean solventes con el desarrollo del pensamiento y lo que está sucediendo en el mundo. Enseñamos una química, una biología, una física, hablo desde la escuela y probablemente en la universidad. Se ríen mis alumnos de cuarto año cuando yo les digo, bueno, ¿a qué química llegaron? A la 1, a química 2, química 3, la venganza de la química ataca de nuevo, la emergencia de la química, porque todo es con números, química 1, 2, 3, 4, 5, física 1, 2, 3. Entonces pasé la 1, pasé la 2, pasé la 3, y al final, no sé, pero las pasé. Y es una pérdida para el erario público, pero también es un desgaste emocional y cultural para nosotros que formamos profesores. Yo trabajo con alumnos de cuarto año y cuando les pregunto, voy a decir a lo mejor alguna incompetencia y si se está grabando la digo con cariño, doy algunos ejemplos, me di cuenta, ¿no es cierto? Pregunto sobre algunos conceptos que son irreducibles, como dice Agustín, en las disciplinas. Modelo de cambio químico, concepto de sustancia, elemento. Algunos lo saben y lo dejo ahí. Y son estudiantes de cuarto año de química. Y esto es un refuerzo necesario porque es un ejemplo que digo con cariño y con responsabilidad académica de la necesidad de converger en por qué los alumnos no están aprendiendo o cómo estamos procediendo para que estos profesores sean coherentes con lo que tienen que aprender otros que no somos nosotros, que son nuestros alumnos de las escuelas.
como lo ponía en los contextos, con esto lo hemos hablado muchísimo con Andreita y con Carla, ¿verdad?, en estos años, ¿no? ¿Dónde van a hacer las prácticas nuestros alumnos? ¿A qué colegios van? ¿En qué condiciones? ¿Con qué necesidades? ¿Con qué ambientes? ¿Qué sueldos ganan? Eso no es trivial a la hora de formar profesores. Eso no es innecesario de pensar un modelo formativo para el futuro de la enseñanza de la ciencia, me parece, ¿no? Bueno, la sociología de la previsión, como dice de Coufflet en un libro publicado ya hace miles de años, ¿verdad? Construir el futuro desde una perspectiva de esta naturaleza requiere entender este conocimiento en tránsito a una mirada más situada, pero coherentemente con la teoría que estamos desarrollando, ¿no? Voy a saltarme algunas cuestiones porque yo dije que tenía que respetar el tiempo, esto ya lo dije de otra manera. Construir el futuro y cómo educamos en ciencias hoy para el mañana, que sería la figura. ¿Qué conocimientos científicos? Y para eso, para este futuro posible, ¿verdad? Me voy a pasar 2 minutos porque soy de la casa. Como dijo Agustín, soy de la casa, yo vengo un poco también, pero... aprendizaje como proceso de desarrollo, no como producto e indicador de resultado. Pero para eso, pensando en que nuestros profesores tienen 2 horas a la semana para hacer las clases y que nosotros tenemos mucho menos, además, para hacer investigación, publicar, escribir y venir a dar seminario y conferencia, esto es generar un ambiente problematizador, participativo, que requiere, ¿verdad?, muchas modificaciones y mucha renuncia a nuestra, yo diría, tradición o a nuestra manera clásica de entender el conocimiento, ¿ya? Voy a comentarles algunas cuestiones generales ahora de mis proyectos, esto ya lo dije. Estos son los 25 años. Por ahí en alguna foto aparecerá Agustín, no sé, y si no aparece no importa, estás por ahí en alguna otra foto. ¿Ya? 24, esto lo cumplimos el año pasado. Y el libro que le dejo hoy día de regalo a Carlita ahí, con la firma de los 2 protagonistas microhistóricos y algunos libros para ustedes. Fíjense, los pueden descargar, siempre paso el dato, ¿no? Sobre todo porque siempre hay alguien nuevo que me escucha. Pueden descargar los libros, hay más de 60 libros que hemos ido recopilando en estos 25 años, todos con gran cariño para ustedes. Eso, muchas gracias. Bueno, pasa. Si quieres lo sacas. Bueno, no sé. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte interesante del asunto que tiene que ver con las preguntas, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, quiero resumir un poco las presentaciones en términos de agradecimiento. Realmente es sumamente necesaria la discusión, precisamente estos temas que en el fondo quiero también sacar ideas de lo que ustedes expusieron. Quizás la juventud de la disciplina también genera, ¿no es cierto?, que se explore de maneras nuevas o que nos aproximemos a veces. Sí. Yo creo que los que estamos recién aprendiendo con inocencia, con un poco también de aproximación inicial, claro. Pero es necesaria la discusión para poder establecer contextos formales. Y creo que eso también le da claridad al propósito para el cual estamos convocados. Dicho lo anterior, la idea es que podamos interactuar, problematizar a través de un formato moderado, decir, levanten la mano y podamos decir nota. Destacar también, voy a entregar las excusas de la coordinadora del Magíster en Didáctica de la UNCE, Jimena, que tuvo que asistir a otro evento. Y además también destacar la presencia de colegas de matemática, que es sumamente valioso porque en la facultad no estamos solos. Pedagogía en química, física, biología, matemática y el Instituto de Entomología. ¿Ya? Cedo la palabra, puede levantar la mano y entonces vamos interactuando, David. Muchas gracias, David. Ya, eso para que se... Parto yo. Tenía una... pero levanta la mano y les paso el micrófono enseguida. Bueno, es difícil, porque efectivamente la formación de la escuela a la actualidad que tenemos nosotros como futuros profesores nos marcó la forma en que se enseñaba la disciplina desde primero básico hasta cuarto medio, y luego en la universidad también
la disciplina era la importante. Por eso el laboratorio vale un 30% de la cátedra. Es complejo despegarse. Pero mirando un poco para el futuro también, las tecnologías ya... se habla de la química como tecnociencia incluso, ¿cierto? Al chico se le pide que prepare una disolución. Por más que sepa calcular la molaridad, luego prepara una disolución y no tiene idea de qué es un vaso precipitado. Entonces, la parte experimental es la que me duda. Y también está mediado por... Hoy meto el cálculo al computador y me dice este fármaco tienes que construir, pero luego voy al laboratorio y no tengo idea de cómo construir el fármaco. Entonces, hay varias cosas que están convergiendo. Hacer metaciencia se mete con varias disciplinas, la tecnología, la modelización, ¿cierto? Primero vemos el astro, lo modelamos y lo tratamos de repetir con una ecuación, pero todo está modelado, ¿cierto? ¿Cómo se visualiza la didáctica de las ciencias desde este cambio que se está viendo muy, muy acelerado en el ámbito de las tecnologías, y cómo el profesor de ciencia ya tiene que meterse de nuevo con el pensamiento histórico, filosófico, epistemológico, tecnológico, modelado de la ciencia? Bien. Es una primera pregunta y bueno, levanta la mano y yo les paso el micrófono para lo que quieran formular. Bueno, yo estoy en condiciones de darte una respuesta debido a mis temas de interés y de investigación y reflexión. No sé si va a ser la que más te guste, pero creo que es necesaria. Primero voy a hacer un matiz clásico que me lo han oído miles de veces, por suerte el público se renueva, diría Chiquita Legrand, que es no tanto la experimentación, sino la experiencia, ¿no? Sí. La experiencia en el mundo. Hay una noción teórica fuerte de hacking que es intervención. No necesitas solo experimentar, sino intervenir en el mundo de diversas maneras, maquetando, simulando, observando, manipulando marcos teóricos, etc. Lo que necesitamos es experiencia en el mundo. Esa experiencia ya está desdibujada desde hace muchos años, incluso antes de que las tecnologías digitales tuvieran el papel que tienen hoy. Y la ciencia natural fingía enseñar a sus noveles, a sus jóvenes, con esa parte fuerte, protagónica, pero en realidad era una mascarada. En el fondo se enseña un saber declarativo. Invito a pensar a las personas acá que tienen una formación fuerte en química, física, biología. ¿Cuánto de lo que dicen las revistas y los libros ustedes lo han mirado efectivamente en el laboratorio? Se ha mirado poquísimo, puede ser que el 0.01%, con una especie de cheque en blanco epistemológico en el que si creemos que eso que hemos hecho se hace así, todo lo demás que dicen los libros y revistas se habrá hecho similarmente. Nadie casi replica las intervenciones de otros, y de hecho eso es un problema grave para el referato científico actual. Muchos papers con graves errores cuelan en revistas buenas porque nadie tiene ni el tiempo, ni el dinero, ni las ganas, ni la experticia técnica, ni el aparataje para replicar experimentos. Recuerden que replicabilidad era uno de los grandes brazos del pulpo del método científico ultra tradicional. Entonces ya ese era un problema desde siempre. En la escuela exacerbado, porque el saber experiencial de los profes es más limitado en la escuela media que en la universidad, y los laboratorios, los lugares de intervenir también. Entonces se fue creando una especie de monstruoso Shrek de capas de cebolla, donde hay una mascarada de lo experimental que reaparece cada vez que hay proyectos de innovación, dinero del Estado y qué sé yo. Se ponen laboratorios, como decía una profe brasileña, de goma eva, ¿no? De goma espuma. Sí. Todo de cartón, todo súper precario, microscopios que no microscopian, buretas que no buretan, con tal de tener contentos a los estudiantes, ¿sí? Entonces es un problema bien detectado y bien caracterizado lo que estás diciendo. Y las tecnologías digitales lo exacerban. Lo exacerban porque la ciencia ha cambiado mucho, y lo exacerban porque la gente ha cambiado mucho. Los pibes ahora pueden vivir en un universo digital paralelo y no tienen ningún problema. Muchas series de televisión picantes muestran a estos pibes, que son los votantes de Milei, por cierto, que viven en un mundo paralelo. Ayer veía una CSI, los chicos habían armado en su propia habitación una especie de puente de mando de Star Trek, y estaban costumeados y disfrazados con sus trajecitos de Star Trek, felices, y la mamá les llevaba la comida cada día: chicos, coman el almuerzo. Entonces, doble problema. La ciencia está muy transformada y la sociedad está muy transformada. Entonces, la respuesta que digo que no te puede gustar mucho quizás es volver a entender la intervención, pero con poca tecnología. Porque si metemos demasiada tecnología prontamente, perdemos la intervención de nuevo. La intervención es que los chicos y chicas tengan un universo experiencial rico de su vida real, interacción con otros, que está cada vez más empobrecida, por cierto, y de su intervención en la escuela, para que cuando yo diga paramecio entiendan que es agua con caca. Porque si no, como dijo Mario, dibujo el paramecio, divino, todos conmigo, paramecio, ¿sí? ¿Dónde está? Ay, no me acuerdo, profesora. ¿Era acá en el ojo? ¿Está acá en la libreta? Aquí hay paramecio. Entonces, si no hay una hilación, ¿de qué estábamos hablando? De potabilidad del agua. Se cae toda la mentira.
Rafael Porlán, un destacado didacta español, dice enseñanza ficción. Es un nuevo género, ¿sí? El profesor hace como que pregunta, los alumnos hacen como que contestan y nadie destapa que todo es una gran farsa. Que nadie entendió nada. Porque es cruel destaparlo. Es cruel para el profesor de su autoestima, es cruel para el estudiantado que no va a pasar los ramos. Entonces, yo primero quiero destacar la intervención. Después, si esa intervención es tecnocientífica, efectivamente. Una de las diapos que edité para hoy, que quité por razones de tiempo y porque iba a quedar grabado, era que en pandemia nos pusimos a charlar con los profes disciplinares de mi facultad, que ustedes saben que es una facultad muy reconocida a nivel mundial, es el universo de los 3 premios Nobel, ¿no? Mucho banquito de soberbia. Me comentaban, dar los laboratorios de química 1, 23, 57 y 184 fue muy difícil en pandemia. Entonces, una JTP, jefe de trabajos prácticos, o sea, una auxiliar destacada de la materia, me dice, por suerte inventamos que los chicos en casa pudieran cristalizar aspirina. Mi mandíbula cayó al piso, rebotó y volvió para arriba. Cristalizar, o sea, encontraron algo que se dijo, no sé, lo dijo Beatriz Macedo en el año 77, que es una obviedad, que puedes intervenir con productos de cocina, del botiquín, de limpieza en tu casa para hacer reacciones químicas controladas, y les parecía la última Coca-Cola, es cierto. Descubrimos que los chicos podían cristalizar aspirina, porque no podíamos mandarles un coche a cada uno con el kit de sustancias inverosímiles, ¿sí? Metaplumito de sodio, decía una profesora patagónica. ¿Cuándo viste metaplumito? Le preguntás por qué usas metaplumito de sodio y no una sustancia real. Ah, no, porque es barata, es inocua, me la da el laboratorio gratis. Entonces, los chicos viven enredados en un azul de metileno perpetuo, donde nunca había una sustancia química real que tenga incidencia en su mundo. Todas del laboratorio. Y termino con esto. Un clásico. Acá mírense de costado así con cara de incomodidad. ¿Quién no ha hecho la supuesta actividad detectivesca de se me han mezclado los frascos? Que tiene 4 sustancias clásicas que nunca nadie vio en la vida real. Son solo de laboratorio químico, con las etiquetas cambiadas y los chicos tienen que hacer titulación para hacer cuerpo. Estreno mundial absoluto. Nunca antes vista en primaria, en secundaria, en universidad, en Olimpiada de Química, en Feria de Ciencias, en la Semana de Ciencia y Tecnología, acá, allá, en Plutón, en alguna de las lunas de Saturno. ¡Horror! ¿Cuándo controlan un cambio químico real con las manitas? Cierro porque Mario está poniendo nervioso. Cuando estas intervenciones las tenemos, las manitas conectadas al cerebro, ¿sí? Hands-on, minds on, no como las propuestas estadounidenses, hands-on, minds off. Entonces sí ponemos las tecnologías digitales. Porque es imposible una química del siglo XXI que no tenga ordenadores, que no tenga simulación, que no tenga visualización. Estamos en la marmita glu, 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 glu. ¿Qué químico hace marmita glu, 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 glu? Sí, esa era mi respuesta. No, déjame hacer una observación breve. Breve, capacidad de síntesis, que creo que es lo que más tengo desarrollado como habilidad, la capacidad de síntesis. Mi amigo la capacidad de análisis, por eso lo llevamos muy bien. Qué duro, lo importante es identificar la finalidad junto con el método. O sea, no sacamos nada con hacer una innovación, sea digital, no sea digital, sea experiencial, sea experimental, si no tenemos clara la finalidad de lo que queremos. El tema es que nos movemos siempre en la cuestión instrumental. ¿Cómo hacerlo? Lo digo un poquito de manera provocadora, ¿no? Que es el tema, hagamos la actividad, el activismo. Que hagan cosas, que manipulen cosas, que se entretengan. Esto es lo más avesado, ¿no? No importa que no aprenda, pero que por lo menos manipulen alguna cosa, la aspirina, el cristal, el azul de metileno. Y esto es patético. Me salió medio argentino, no, más o menos. Es patético, me faltó decir. Y fuera de broma, ¿no? Porque, como dice, dicen varios, un sociólogo argentino que tú conoces muy bien, Pacho Donel, que escribe un libro maravilloso, se llama La Sociedad de los Miedos, pero hay también un filósofo coreano, Shulgen, que dice, estamos en la sociedad del cansancio. Los profesores están cansados porque se dan cuenta que no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque el sistema es cruel, ya lo decía él, lo decía yo con matices, y no identificar o hacerle guiño a ese sistema que no nos deja pensar en las finalidades, sino en los cómo. Fíjese usted en este país, lo digo con absoluta, y ojalá quede grabado y se difunda por ahí, ¿no? El Partido Republicano de este país, ya no me van a llamar en ninguna parte del Partido Republicano, el Partido Republicano de este país tiene el descaro
el descaro patético, ¿verdad?, de definir a priori cuestiones científicas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el mundo real. Parto por el tema del aborto en 3 causales, que es una ley. ¿Cómo enseñamos eso hoy en esta situación controversial de decisiones que son políticas de futuro para este país? Es un temazo, ¿eh? Es un temazo para los profesores de biología. Entonces, lo que estaba diciendo es la experiencia, no solamente la experiencia y el experimento, son las finalidades. ¿Qué mujer, qué hombre, qué ciudadano queremos para este país? Perdónenme, con esa visión bizantina del conocimiento y de los derechos reproductivos. Ya lo dije, no sé si y susceptibilidades, pero tiene que ver con la experiencia, con la experimentación y el cómo entendemos el conocimiento científico en la práctica y en el mundo real. No sé si fui de síntesis, pero por lo menos dije lo que quería. Contundente. Muchas gracias. Si hay una pregunta. Gracias. Hola, buenas. Primero que Hola. todo, gracias por la instancia. A ambos investigadores y a Carla también por generar esto. Quería compartir, bueno, mi nombre es Fabián, soy del Departamento de Biología, académico, también a cargo de las prácticas en este año. Y desde ahí quiero compartir una reflexión y también quiero compartir, hacer una pregunta que me quedo dando vuelta a lo que dijo Mario Quintanilla específicamente. Primero que todo, en vista de las prácticas, lo dificultoso que son los centros de prácticas, de hecho, ahí quiero ir. Como la didáctica que nosotros intentamos afiatar en conjunto, en este caso, por ejemplo, con la profesora Jimena, yo como ex estudiante también, como profesor de escuela, lo difícil que es llevar a cabo esta teoría didáctica de las ciencias experimentales, de las ciencias naturales, de la ciencia, etc. Ahora lo veo desde otro punto de vista, lo veo como académico, lo veo como un tutor, cómo mis estudiantes se van alejando cada vez más y se ve reflejado en las investigaciones con las que terminan su proceso de pedagogía en biología, ciencias. ¿Cierto? Está más ligada a la disciplina que a la misma didáctica o incluso a las experiencias en práctica. Nosotros, como caballito de batalla, seguimos dándole, seguimos problematizando esto, pero seguimos con las realidades de que, por ejemplo, el lunes tenían planificada una unidad didáctica en base a un ciclo de aprendizaje y se suspendieron las clases por el día del profesor. Esa unidad didáctica obviamente perdió una clase. Entonces ahí tenemos que ver cómo guiamos este proceso. Entonces esa es la reflexión de quizás yo me digo, por eso quizás se van alejando, porque se van decepcionando en torno a las realidades. Entonces tú mencionaste algo, Mario, que me quedó dando vuelta, que tú dijiste, qué importante es los centros de práctica donde nuestros profesores y profesoras van a hacer sus prácticas. Así es. ¿Cierto? Entonces yo te pregunto ahí, en este caso, ¿cuál sería el ideal para ti de este centro de práctica? Me pregunto yo, me respondo también, dije, que sea progresivo, que vayan conociendo las realidades de manera progresiva a medida que van avanzando en sus prácticas, que vivan las diferentes realidades nacionales, que tengan colegios donde todo funcione bien, donde no se suspendan las clases y puedan hacer sus unidades didácticas como corresponda, pero le estamos haciendo un flaco favor porque después quizás cuando salgan a trabajar no va a ser así. O que vivan las diferentes realidades de vulnerabilidades, los sesgos sociales que hay en nuestro país, sobre todo. Entonces te hago esa pregunta a ti. ¿Cuál sería el ideal de un centro de práctica donde nuestros estudiantes puedan, no solo yo creo desde el punto de vista de la didáctica, y lo importante que también considero que no se alejen de esto, que eso sea una problemática y que les den ganas de investigarlo, que no se bajen de este barco? Bueno, tu pregunta es súper contundente, es una pregunta muy, muy potente y además tiene dos frentes, diría un revolucionario. Tiene dos frentes, ¿no? El primero tiene que ver con el modelo formativo. Déjame tocar, me acordé automáticamente de Nelson Martí con el ciclo de aprendizaje, porque también lo aprendí en el siglo pasado, ¿no? Formar para pensar y para problematizar implica también promover la creatividad en situaciones restrictivas. ¿Cómo pensamos a ese sujeto que está aprendiendo a pensar, pero no para solamente ejecutar una tarea, sino que para aprender a enfrentarse a una contradicción y de manera restrictiva identificarla y superarla? Eso lo tenemos muy descafeinado. Porque en general, usando una palabra que es propia de Agustín, ¿no? Porque en general lo que se hace es formar para ejecutar la tarea.
pero no para enfrentarse. Esta es una cuestión muy vigotskiana, ¿no? Enseñamos a resolver problemas, pero no enseñamos al sujeto a cómo enfrentarse a la resolución de un problema. Hay un matiz ahí psicológico, ¿no?, entre el problema, el enfrentamiento y la solución. Entonces, no sé si lo ideal, ¿no? Pero aquí hay dos cuestiones interesantes que ya lo dicen los psicoanalistas, en fin, la psicología del desarrollo más vanguardista, ¿no? Cuando un sujeto asume una tarea, cuando un sujeto se le asigna una tarea, o cuando un sujeto, fíjese que hablo de sujeto, no de individuo, ¿no? Desea una tarea. O sea, el rol contradictorio permanente entre el rol asumido de un profe de ciencia, el rol asignado de un profe de ciencia y el rol deseado de un profe de ciencia. Lo que yo quisiera hacer. Esa contradicción que con matices psicoanalíticos, yo, ellos, super yo, etcétera, como lo queramos mirar, ¿no?, tiene que ver con el modelo del centro de práctica, querido amigo. Si el centro de práctica es solamente para ir y regresar, no sirve de nada. Lo digo con cariño, porque tengo muchas experiencias similares. La articulación, yo recuerdo cuando recién ingresé, el siglo pasado, a trabajar en la Universidad Católica, había un modelo precioso que se llamaba BTP, Vinculación Teoría Práctica, que con matices se ha tratado de implementar y que ha cambiado un poquito el modelo formativo actual. Pero era muy interesante, producto de ahí tengo muchos ex alumnos que ahora son doctores, Cristian, Rosana, Carol, etcétera, que trabajaron en ese modelo, que consistía en que el profesor del colegio se hacía parte en interfase, Beatriz Macedo, 1980 y tanto, ¿no?, del trabajo colaborativo del laboratorio. Entonces nosotros invitábamos al profe del colegio a que participara en seminarios, en talleres, qué sé yo, y uno de nuestros profesores formativos, que eran de los cuales yo le hacía clases, conectaba con el profesor para ir al colegio a hacer sus prácticas. No sé si están entendiendo. Entonces era un circuito virtuoso, porque estaba el profesor de aula conectado con el discurso de la academia, pero al mismo tiempo con el futuro o futurible profesor que iba a ir a trabajar en el colegio. Y esto se hacía de manera sistemática. 2 meses, 3 meses, hasta que en algún momento el profesor de aula se transformaba en ayudante, asistente, colaborador, o el profesor que estaba en formación se empezaba a seducir por el magíster, cuestión que le pasó a varios, ¿no?, y utilizaba como centro de evidencia, el centro de práctica, con el profesor que servía como articulador. Entonces había una conexión permanente. No sé si se entiende el ejemplo, ¿no? Sí. Virtuosa, circular, diríamos, muy dinámica entre el profesor en formación, el profesor en ejercicio y el investigador. No sé si eso sería lo ideal, pero en la experiencia que yo tengo ha sido virtuoso, porque de ahí por lo menos hoy día, así como dice que es la facultad más famosa del mundo mundial, cosa que reconozco yo también, hay 3 o 4 doctores en mi grupo que se formaron con ese modelo. Entonces algo dará el modelo. No sé si te respondí más o menos la pregunta. Y esa es una contradicción importante que hay que enfrentar y superar. Porque el colegio, me pasó a mí con el proyecto de Finlandia, que tuve 8 años, que algunos de ustedes conocen muy bien, que íbamos a un colegio en la periferia, imagínate tu perro aquí en la Cerda, donde termina la línea 3 del metro, y hay que tomar una micro para ir a Cerrillo, etc. Escuela Ciudad de Barcelona. Sí. Pero ¿y usted por qué viene aquí, profesor de la Católica? Sé que no viene nadie. Tú colegio como pobre. No nos creían que queríamos trabajar con ellos, no recoger datos. ¿Me entiendes la lógica, no? Y durante 4 años trabajamos con ellos. De hecho, el libro que se publicó, que hoy día no te traje copia, uno de los capítulos lo escriben los profesores. ¿No sabe lo que significó eso? Entregarle en el auditorio Irarrázaval de la Universidad Católica el libro a esos profesores que trabajaron 4 años en el proyecto. Lloraban esos maestros, les tiritaba cuando recibían el libro. Eran parte del proceso formativo. No eran solo objetos de la observación pedagógica. Y hay un temazo, con matices, no sé cómo sea aquí, soy respetuoso, pero hay universidades que tienen otros fondos, otras finalidades, que están en otros lugares geográficos del país, ¿verdad? Que la escuela básicamente es un centro para ir a recoger evidencia o para observar una clase. Y esto, como decía muy bien Agustín con su lógica, no sé si contribuye, pero para mí no es el ideal. Yo quiero resumirte lo que dijo Mario, voy a ser muy breve esta vez. Primero, es un tema de investigación de punta y estamos mucha gente pensando en esto. El modelo de
de las prácticas separadas de la universidad está obsoleto y está puesto en duda. Mi frase sería así: escuelas comunes y corrientes con profesores excepcionales. Bien. Quiere decir que las escuelas tienen que ser lo más parecido a la práctica real que ellos van a asumir. Vos dijiste, les hacemos un flaco favor, estoy totalmente de acuerdo. En Argentina, cuando se usan estos centros de referencia, son escuelas de élite controladas por la propia universidad. Eso es fatal, fatídico absolutamente. Pero si vas a escuelas más reales, encontrás profes más reales, con complejidades y dobleces harto difíciles de manejar. Entonces yo pienso que los lugares esos tienen que ser escuelas realmente del circuito público, vulnerables, alejadas del centro de poder o el centro geográfico, en donde haya egresados notables de las pedagogías de las universidades principales que se han comprometido con la tarea y que se van a poner las pilas en la recepción de los practicantes y en esta tarea de boomerang que decía Mario. O sea, la frase para mí bonita es esa: escuela común y corriente, profesores excepcionales. Muy bien, muy bien. Hay espacio para... Mira, Andrea. Sí, Andrea, Mi por niña favor. Andrea. Sí, me hace mucho sentido lo que dicen ustedes, lo que dice Mario respecto a que tenemos mucha formación disciplinar, sobre todo en ciencia. Es muy dura la formación disciplinar y a mí me ha pasado como profesora supervisora de práctica que, claro, tienen muchos ramos en la disciplina y cuando les pedimos que diseño unidades didácticas, les cuesta como agarrar lo que realmente necesitan de todo lo que vieron en todos estos años para hacer la transmisión didáctica al aula. Entonces, y de repente, o se van muy en lo conceptual y duro, o se van por las ramas y no logran rescatar lo esencial, lo que realmente importa. Entonces, y converso también de repente con profesores que hacen clase en ramos disciplinares. Me dicen, no, pues es que tienen que saber mucho, tienen que saber profundizar y dar respuesta. Y sí, yo entiendo. Es necesario que si un estudiante te quiere profundizar más, uno pueda saber responder. Entonces, mi pregunta o mi reflexión va: ¿cómo hacemos conversar los profesores desde las áreas disciplinares con los profesores de la didáctica, con curriculistas, para que realmente lo que pasen en las distintas disciplinas le haga sentido y les sirva para aplicarlo al aula. En el post-pandemia o durante la pandemia hubo una priorización curricular aquí en Chile, donde todos los profesores decíamos que el currículum era imposible pasar, porque al final es un saludo a la bandera. Es como, aquí está el contenido, bla, 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 vomito información. Y hubo una priorización curricular y pucha que lo agradecimos, porque realmente pudimos profundizar y uno sentía que realmente el estudiantado se queda con ese aprendizaje más profundo, más significativo. Uno puede aplicar en distintas experiencias, distintos contextos, y no solamente esta salud a la bandera, que es un aprendizaje y no, o sea, que no te sirve finalmente, que lo olvidan fácilmente. Entonces, ¿cómo hacemos conversar las distintas disciplinas para ello? Y para Agustín, quería, si pudieras profundizar en por qué tú crees que el conocimiento pedagógico del contenido no debiéramos sacarlo. Sí, y eso lo preguntas intencionalmente. Sí. No vamos a decir por qué, querida. No, ¿por qué? Sí. Pero le vamos a dar a Agustín primero la palabra. Disimulé. Sobre lo primero que lo va a desarrollar Mario, pongo algo que es más de mi realidad o nuestra realidad argentina, pero creo que vale para aquí también. Cuando la universidad es una universidad grande, poliprofesional y poliacadémica, es muy difícil hacer lo que vos decís, porque los profes de ramos disciplinares están en muchas carreras al mismo tiempo. Dan las licenciaturas y las pedagogías o profesorados al mismo tiempo. Pero la idea de diálogo sigue siendo válida. No es dialogar con ellos, que no van a dialogar nada, o alguno que otro suelto puede dialogar. Es dialogar en las didácticas específicas y en las prácticas sobre la disciplina de nuevo, y si es posible con disciplinólogos que se vengan a venir. Y ahí tenés un montón de ramos, porque en cualquier pedagogía post-reforma más o menos seria tenés desde el primer año ramos de didáctica y de prácticas, y una cantidad importante. Así que tenés espacio suficiente para volver a aquellas asignaturas. Nosotros tenemos algunas pocas universidades. Nosotros no tenemos universidades pedagógicas, salvo una que no tenía carreras de grado hasta ahora y ahora sí las empieza a tener. Pero tenemos algunas universidades jóvenes que entienden que la formación de profes es importante y destinan todo a un track, digamos, un caminito a la formación de profes muy distinto de la licenciatura correspondiente. Incluso algunos no tienen la licenciatura correspondiente ofertada.
el cambio es alucinante. Cómo se da la biología 1, 57, 134 y 888 es totalmente diferente. Totalmente. Son otras biologías distintas. Nada que ver. Mario va a profundizar. Sobre lo segundo, temí que alguien lo preguntara. Tú lo provocaste. Sí. A ver, hay varias cuestiones picantes. La primera es que esa idea se inventó en Europa en la década del 50 y 60. O sea, 30 años antes de que se propalara en el universo yanqui y 45 años antes de que la didáctica la descubriera como si fuese la última Coca-Cola del desierto. Papa cocida. Sí. Es una idea clásica de Brome, Fenstermacher, Klafki, pedagogos, didactas clásicos alemanes. También aparece en Francia, tímidamente en España, en otros países. Es de la pedagogía y la didáctica general. Cuando se retoma, ¿sí? En los textos clásicos ochentosos, Pedagogical Content Knowledge no quiere decir conocimiento pedagógico o didáctico del contenido. Ese es el primer error. Pedagogical Content Knowledge quiere decir conocimiento metodológico del contenido. Pedagogies, en inglés en plural, son metodologías de la enseñanza. Lo que este buen señor quiso hacer en su Fausto Paper, recuerden que se llama Those Who Understand. Él usa una metáfora inglesa muy picante. Dice, los que saben hacen y los que no saben enseñan. Es un dicho en inglés. Entonces, él llama a su paper Those Who Understand, ¿sí? Y en ese paper lo que dice es que esto que yo puse en algunas de las diapos, que los profesores y profesoras pasamos de generación en generación un saber práctico transformado del aula, que es de carácter didáctico general, no anclado en el contenido. La dichosa amalgama, para que habrá puesto la palabra amalgama, que es un horror. ¿Sí? Entonces, él está caracterizando teóricamente, tardíamente, trasnochadamente y por ignorante de no saber pedagogía y didáctica general, algo que ya sabíamos en Europa mucho antes, que es que existe una forma de enseñar la ciencia natural que es propia del colegio profesional y que se pasa de padres a hijos, de madres a hijas. Doy ejemplo clásico siempre. ¿Quién de acá no ha enseñado el átomo? ¿Sí? El concepto de átomo con el desfile de modelos, que es una frase que usaba Elsa Maynardi, ¿sí? La pasarela puesta y entonces entra Dalton con un deshabillé vaporoso, le sigue Thomson con un traje de 2 piezas, Rutherford con un bellísimo vestido de novia. Entonces van pasando los átomos por la pasarela, nunca hay problema, nunca hay pregunta. Entonces, que en algunos contenidos del currículo se usa la aproximación histórica es un clásico y lo hemos mamado así y es difícil saber cuántas generaciones probablemente, como dice Mercedes, la madre del cordero es Linus Pauling, ¿sí? La didáctica de la química de Pauling es la que se instituyó en la década del 30-40. Entonces, tenemos, primero, que es un concepto trasnochado. Segundo, es un concepto pedagógico didáctico general, poco asequible o poco transformable en un concepto didáctico específico. Tercero, es un concepto foráneo, yanqui. Acaba de decir Mario que ese libro tiene vida inteligente sudaca. La línea que yo trabajo, Contribuciones, Epistemología e Historia de la Ciencia, de la didáctica de la ciencia, está hiper desarrollada acá, reconocido por todo el planeta. Es el mejor continente en el que se hace eso, América Latina. Oyeron bien, quedó grabado. América Latina, último lejón del tarro, tercer mundo, salvajes, ¿sí? Hacemos la mejor didáctica en HPS. Entonces, si hacemos estas cosas que Mario intenta colocar, transparentar en 54 libros, es el productor mundial de libros, ¿para qué tenemos que ir a preguntarle a los yanquis cómo se dice y cómo se hace? Una vez más bajaron la calzoneta ante el imperio. Dijo entonces, todo conspira. Entonces podemos decir, bueno, alguien dijo, Vicente Mellado, profes notables, bueno, esto más o menos es conocimiento didáctico del contenido. Bueno, listo, es conocimiento didáctico del contenido, aproximativamente. No lo es. No lo es por la cuestión de amalgama, que es distinta a la didáctica específica, que no es ninguna amalgama. La didáctica específica es distinta de la ciencia pura y distinta de la didáctica de la pedagogía. Emerge como una tercera vía. Entonces uno puede hacer aproximaciones. Dice Digna, sí, yo sé que esto no es conocimiento pedagógico de contenido, pero me conviene ponerlo porque así publico en revistas fastuosas. Bueno, listo, nos quitamos las caretas, usamos el constructo para publicar en revistas fastuosas. Pero yo, hasta ahora, quedó grabadísimo y me hago cargo y lo he dicho en miles de foros. Hasta ahora no encontré ningún tic para usarlo. Para no ser cruel, un tic que podamos decir, bueno, como esto tiene moda, dinero, gente atrás, uno puede decir, bueno, inventaron el T-Pack, que debe ser como un pack de supermercado, ¿no? En el líder. El Technological Churchill. ¿Sí? Bueno, si hay desarrollos ahí más simpáticos, bueno, listo. La cuestión es si no podríamos haber llegado a esos desarrollos simpáticos usando caminos más auténticos de América Latina y de la didáctica europea.
La didáctica la inventó Europa, nos guste o no, nos parezca colonialista, patriarcal, retrofacho, etnocéntrico, lo que diga. Didaskein es un verbo griego. Es una cosa rara que le hacía el pedagogo a su pedagogizado. Tal cual, ¿sí? tal cual. Y la didáctica es una idea iluminista y renacentista. Punto pelota. Y nosotros somos una amalgama de esa colonización europea o de esa visita europea con lo que había acá. Entonces, menos vergüenzas. Porque además, con nuestra retórica de vergüenzas, esto, bla, 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 después tomamos la idea estadounidense. Si hay un país de cartón pintado, falsificado, cutre, sin historia, culturalmente nulo, es Estados Unidos. Anoten todas, por favor. Grabado. Grabadísimo. Me hago recontra cargo. No hay vida inteligente en Estados Unidos. Si no hubiera 4 personas inteligentes en la costa este y 3,5 en la costa oeste, ese país es una farsa. Es cierto. Entonces, una vez un pedagogo crítico dijo algo interesante, todos, el saludo al sol, ahí en Tilimani, desarrollado. Basta, harto de esa farsa. Después, si se quiere traer acá y resignificar e investigar, todo bien. Muy bien. Mi pregunta en la tesis es, ¿y usted no lo pudo hacer con el conocimiento didáctico de Klafki de 1950? Bien, caras de horror, no leía Klafki, no sé. Muy bien. Listo. Muy bien. Lo dije. No te voy a responder todavía porque voy a esperar la otra pregunta de allá del colega. Perdón. Muchas gracias. Soy Cristian Cortés del Departamento de Física, director por estos momentos, temporalmente. Le hago la consulta. Cuando hablamos de los procesos formativos, justamente a los profesores, ¿no? Teniendo estos temas contextuales chilenos, un profesor de ciencias general o un profesor o varios profesores especialistas trabajando en equipo para ciencias naturales. No sé si entiende lo que estoy preguntando. Sí. Súper directo. Sí, mira, voy a recoger eso y lo voy a conectar con la segunda parte de Andrea porque no quería dejar pasar tu pregunta. Lo que yo te quería señalar, Andrea, que además compartimos, tú sabes, algunas ideas en ese sentido, tiene que ver con vuelvo y nuevamente y repito, no que quiera ser majadero con el asunto, ¿no? Pero el cómo requiere una finalidad. Si este profesor finalmente se asusta porque tiene tantas cosas que enseñar en poco tiempo, el tema es que el sistema es muy cruel porque insiste en eso. Y cuando digo sistema, digo ministerio, digo currículum, digo universidad, digo departamento, digo programa de carrera. El sistema es muy contradictorio. Entonces, lo primero, cuando tú, me encanta, ¿no? Te lo refresca, último dice diálogo, tú dices conversatorio, conversar, ¿no? Para eso, lo dijo Popper hace 1000 años antes que muriera, ¿no? Se requiere mucha modestia intelectual del científico. En ese tiempo no había tema de género, ¿no? Hablaba del científico. Mucha modestia intelectual. ¿Qué implica eso? Reconocer que el otro también tiene algo importante que decir. Igual que lo que está pasando hoy día en el sistema político, ¿no? Todo lo que yo tengo que decir, esto es lo que hay que hacer. Me recuerda, ¿no es cierto?, años patéticos de mi infancia y adolescencia. Si nosotros estamos en ese sistema inmerso, que además los medios de comunicación lo promueven de manera grotesca y obscena, ¿cómo es posible que la institución logre permear una sociedad que está absolutamente perturbada? Esto hoy día lo estamos viviendo, probablemente Agustín no lo entienda mucho, ayer lo viví un poco el 18 con matices. Llega un estudiante a una universidad y el sistema fuera en el cual tiene que ejecutar la práctica se encuentra con estas contradicciones que tiene, con una cantidad de cosas que tiene que enseñar y no sabe cómo decidir. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál para mí, lo digo con incerteza probablemente y con discreción, ese abandono y esa modestia intelectual, lo decía Agustín de otra manera, sentarse a conversar, sentarse a dialogar, es sentarse también a entender que tenemos que reconfigurar o transitar a otro modelo, aunque sea de File modelo, en lenguaje de Elsa, ¿no? Pero eso lo tenemos que construir de manera colectiva, entre todos y todas y todes. Y hoy día nuestro modelo institucional, no sé, aquí, pero por lo menos algunos que conozco, ¿verdad? Y nuestro patriarcado institucional político es un sujeto individual heredado de este patético país al cual ha hecho alusión y ha descrito abierta y elocuentemente mi amigo, ¿no? Ese sujeto individual que ha encarnado una manera de ver el mundo, porque lo tenemos encarnado, el egoísmo, la avaricia, la vulgaridad, la promiscuidad teórica, o como queramos llamarle, eso está instalado y encarnado.
Deshacernos de eso, que es lo que quisimos hacer con una nueva constitución, estoy hablando de nuestro país, de nuestros profesores, es un tremendo desafío. Ya yo no lo voy a ver, no lo van a ver ni mis nietos, porque Cristóbal tampoco lo va a conocer, ¿ya? Requiere de eso, de entender ese sujeto colectivo, y eso parte por la academia. La academia debe configurar un sujeto colectivo potente que enseñe a pensar, a equivocarse y a no solamente creer que la nota, el pasar de curso, el tener un título, te hace mejor persona, un ciudadano para este país o para la familia, que es un tema que hemos heredado también, ¿no? Y eso conectado con lo que estás diciendo tú, el profesor colectivo que trabaja en colectivo en la red nuestra, que es absolutamente diversa, plural, idiomática, se come en Chile, alfajores, humita, qué sé yo, convergen. Hoy día 12 países, más de 250 instituciones, la mayoría públicas, que compartimos una figura del mundo, estamos construyendo colectivamente esta red. Llevamos 6 congresos, el próximo paso el aviso, en Río de Janeiro, el año 2026, ¿verdad? Se ha ido extendiendo esta red y es un sujeto colectivo que piensa el profesorado como lo estamos discutiendo acá. Entonces, reitero y reafirmo lo que dice Agustín, ¿verdad? Mirar este conocimiento pedagógico de contenido en Estados Unidos, en Alemania, qué sé yo, papá, y hacernos como que tenemos que nuevamente rendirle frutos, ¿verdad?, a esta teoría un poquito descuartizada, requiere problematizarnos. Además de enseñar teorías, enseñar a teorizar, que es lo que nos falta. O sea, nosotros lo que hacemos es reproducir modelos, reproducir teorías o ajustar teorías o como lo queramos llamar, pero no nos hemos dado el tiempo porque no tenemos el tiempo tampoco. Es una contradicción hasta biológica, diría Salvador Allende, ¿no? Porque queremos ese tiempo, pero no lo disponemos porque la misma institución se transforma en algo pernicioso. Entonces, para terminar y cerrar, no sé si hoy o mañana, Andrea, sigamos discutiendo esto del conocimiento pedagógico del contenido con esta brillante locución de Agustín y pensemos cómo, ojo, y aquí lo digo sin metáfora alguna o a lo mejor conectándola con la realidad, cómo también reconocemos la necesidad, yo diría, en mi lógica, imperiosa, emergente, necesaria, relevante, de introducir el tema emocional, cultural, político, ideológico, en nuestras reflexiones teórico-epistémicas, históricas, filosóficas, porque no sirve, en mi lectura, podemos tener matices aquí con los de la mesa, particularmente con Agustín, podríamos tener matices, pero no es neutro nuestro discurso. Está, otra palabra de Agustín, teñido de todo esto. Entonces, el sujeto individual, el sujeto colectivo, el trabajar con el centro de práctica de manera coherente, cohesionada, para transformar, requiere pensar un nuevo sujeto. O sea, si nosotros tenemos encarnado durante 40, ya no sé si son, sí, tenía 10 años, ahora tengo más, en 50 años tenemos encarnado este sujeto individual, ¿cómo no va a ser difícil cambiar? Nuestro tránsito no es un tránsito al estilo kuhniano, paradigmático, de un día para otro. Transitamos y ese tránsito es un tránsito muy, muy complejo. Hay una pregunta más. Y por ahí hay otra pregunta. Sí, aquí hay una pregunta. Con eso cerramos el partido de fútbol. El ping-pong. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias por haber venido, por poderlos escuchar. Gracias, Carla, por la organización. Una pregunta. De acuerdo a lo último que decía Mario, yo soy profesora de matemáticas y muchos estudiantes muchas veces nos dicen, tengo que pasar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, es pasarlo. Y no solo pasarlo porque para ellos además es una molestia que no los deja ser profesores. Lo mismo he escuchado en química y en física, tengo que pasar química orgánica. Entonces mi pregunta es, frente a un nuevo rediseño curricular, centrado en la práctica, que también ustedes lo mencionaron, sí, ¿cómo podría, desde la mirada de ustedes, o a lo mejor para que lo digan ustedes, ser química, por ejemplo, una química elemental o una química orgánica? ¿Debería ser una química orgánica para profesores que por supuesto tiene que tener química porque ya en el consenso sabemos que tenemos que saber química para poder enseñar química, sí, o matemática o física o biología, pero ¿tendría que ser una química orgánica para profesores pensada en este quehacer docente, donde no solamente centremos en las prácticas y en la didáctica el quehacer del profesor, porque ahora tenemos unos nuevos estándares que nos dicen ser capaces de,
Entonces el doctor en álgebra nos dice, pero yo no tengo por qué saber didáctica. Sí. Entonces pregunto, frente al físico, al químico, que son más en la facultad que los didactas, que somos menos, ¿cuál es la postura de ustedes, dado que está quedando grabado y que hablan tan bonito? Qué amenaza, qué amenaza. Creo que matemáticas es el mejor ejemplo de todos estos, dado que casi nada de la matemática escolar está reflejado en la matemática erudita. Ningún ramo de una carrera de licenciatura o pedagogía en matemáticas se parece a las matemáticas que tienen que dar. Entonces, en esta reorganización que planteas vos, que no va a suceder pronto, tienen que ser universidades pedagógicas en serio, no falsamente pedagógicas. O universidades que separen completamente la carrera de pedagogía de la carrera de licenciatura. La organización tiene que ser qué saberes matemáticos eruditos son necesarios para enseñar una geometría escolar, una aritmética escolar. No existe geometría en la universidad, no existe aritmética en la universidad. La organización de la carrera en la universidad es según las áreas de investigación de la matemática actual. No se parecen en nada a la matemática escolar. Entonces, es una apuesta fuerte de futuro. Creo que los casos naturales son un poquito menos graves porque al inicio de la carrera de licenciatura, las físicas 1, 2, 3, 4, químicas 1, 2, 3, 4, biologías 1, 2, 3, 4 se parecen un poco más al saber escolar. Pero no lo suficiente, porque si uno dice, bueno, en física, que es mi área, la física 1 es una mecánica introductoria de cariz newtoniano. La 2 es una mirada sobre las ondas con el formalismo del siglo XIX. La 3 es un electromagnetismo descafeinado, liofilizado. Y la 4 es una termodinámica que quiere y no puede. Se parecen un poco más a las de escuela media, ¿sí? Pero yo te lo pienso al revés. Tengo estudiantes avanzados de la carrera de pedagogía, de física, química, de biología juntos en mi sala de aula y les hago planificar, ¿no? Todo lo que ustedes comentaron para hacer la práctica. Planifican ambiente, materiales, salud sexual y reproductiva. De física estoy hablando, ¿eh? Estudiantes de física planean salud sexual y reproductiva. Y cosas así. Lejos del saber disciplinar que mamaron con tanto esfuerzo. Entonces lo que están diciendo, demandándonos a gritos, es que todo lo que estamos enseñando, la parte pura de física, química y biología, no sirve para nada en una escuela. Entonces, en la organización que estamos pidiendo, y termino así, Mario cierra, para mí implica quizás pensar en unos espacios de física antigua, moderna, contemporanísima, otros nombres muy distintos, donde se mezclen las disciplinas tradicionales de la universidad, convergiendo para pensar qué desafíos tiene enseñar una mecánica a estudiantes. Desdibujemos los bordes de disciplinas clásicas y pensemos en esos espacios. Y en esos espacios podría haber didactas, historiadores, epistemólogos, pedagogos y los propios docentes disciplinares duros, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, a lo mejor es muy malo, irrelevante, patético, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero con mi experiencia es que escucho de poco cosas, ¿no? Que también él conoce muy bien. Yo recuerdo una visita a la Universidad de Helsinki, en este proyecto lindo que tuve durante 8 años, con el doctor Ismo Copone, que me lo presentó Agustín, que trabajamos en física. Visité un laboratorio, me acuerdo, en la universidad, y mi sorpresa, cuando entré a ese laboratorio, que se enseñaba electromagnetismo, en ese momento lo hacía Ismo, de improviso entró una chica con un violonchelo. ¿Cómo se dice? La chica entró, se sentó atrás y empezó a tomar notas, ¿no? Bueno, cuando terminó la sesión, me acerqué a la chica, en mi idea lo Tarzán, ¿no? Como lo habla Agustín, ¿no? Le pregunto yo, bueno, ¿y tú por qué? Me dice que yo estudio física y música. Me interesan las ondas, la acústica. Y la clase de física me provee ese conocimiento. Y yo, como dice Agustín, ¡bum! Me quedé. Digo, ¿y tu título? No, yo voy a ser profesora de física y música. Otra caída de barba. Y me quedé y después conversé con Ismo. Y claro, la universidad es, bueno, no sé si habrá cambiado, estoy hablando del año, no sé, 2015, 2016, cuando estuve por ahí. Los estudiantes van construyendo su currículo, es una cosa impresionante. Que yo aquí ni siquiera esto no va a pasar, ¿no? Los estudiantes, a medida que van descubriendo sus potencialidades, esto lo hablaba yo con Copone, ¿no? Entonces ellos van transitando y van, no sé si modelizando o representándose su carrera, y entonces química y matemática, química, historia y arte, y así empecé a mirar una cantidad de diversidad que había, y lo sitúo ahora con lo que tú comentas, a propósito del ejemplo de la matemática, ¿no? La matemática escolar, que yo te regalo un libro, ya se lo quité aquí. Te voy a regalar este libro microautografiado, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos muy bonitos de matemática escolar, etc.
Pero yo lo hablo desde la química, ¿no? Que alguna vez con mis colegas de química y farmacia, ahora Georgine, que tú la conoces, estuvimos trabajando en una idea inusitada y a lo mejor microperversa para la facultad. Por ejemplo, trabajar, qué sé yo, los materiales químicos, o qué sé yo, los éteres, los alcoholes, no sé, la acetona, pero vinculado a los perfumes, a los medicamentos. Entonces, crear una materia que no se llame química orgánica 2 o química orgánica 3, sino que, qué sé yo, productos farmacéuticos y cetonas, o productos y aldehídos. Así se llamaría, no sé, en algún momento la materia, pero no química orgánica 2, química orgánica, sino que situarlo, exteriorizo, ondas, qué sé yo, y música, pero no física 2, física. No sé si más o menos entiendo lo que te quiero decir, pero esto es como mirar el futuro de manera absolutamente aletargada y compleja. Y con esto termino. Te dejo el libro. Ya, bueno, vamos, ha sido súper intenso realmente. Queremos ir cerrando también el seminario. Para eso quiero invitar al director del Departamento de Química, el profesor Carlos Garrido, para hacer la entrega de unos presentes. Y con eso nos despedimos y ya dar un espacio a tomarnos un café, un té